Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a empezar con esta primera clase de tecnología del concreto, que será una introducción al curso más que todo. Bueno, como bien sabemos, un curso previo a este es el de materiales de construcción. Así que para recordar, vamos a definir algunos conceptos previos para ver cómo vamos. Si tienen alguna idea, lo escriben al final del video en la parte de comentarios, o si hay alguna duda o sugerencia, lo comentan, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Qué es el concreto? Hay que entender que el concreto es una mezcla de diferentes insumos como los agregados, los cuales están ligados por medio de una pasta hecha por cemento y agua. Eso vendría a ser lo que es el concreto. Y tal vez otra pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué el concreto tiene acero? Bueno, básicamente el concreto tiene acero porque este material le confiere resistencia a la tracción, ya que el concreto por sí solo no soporta las tracciones. A ver, vamos a mover esto por aquí a un lado, ¿sí? A ver, les pregunto, ¿cuál es la resistencia típica a la compresión del concreto en Perú? Vamos a ponerlo por un lado, ¿sí? Resistencia típica a la compresión del concreto en Perú. Bueno, es de 210 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo típico, pero está claro que podemos hacer concretos de más resistencia o menos resistencia, pero el más usado es el de 210. Y ahora, ¿cuál es la resistencia a la tracción del concreto? ¿No? ¿Cuál es la resistencia a la tracción del concreto? Vamos a borrar esto. Sí, ya. El concreto tiene aproximadamente resistencia a la tracción, la décima parte de lo que soporta compresión. Por lo tanto, sería 21 kilos por centímetro cuadrado. Eso es algo que siempre se da porque el concreto es una roca artificial y las rocas tampoco soportan tracciones. Entonces el concreto se comporta de la misma manera. Entonces estamos viendo que la resistencia a la tracción del concreto es bastante baja. Por eso es que necesitamos acero. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual ya lo dibujé, ya lo grafiqué. Vamos a ponerlo por aquí. Ya, aquí lo tengo. Justo es este de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo coloco una viga de concreto que está sobre dos apoyos, o bueno, dos columnas, únicamente por el peso del concreto, ya por el peso de esta viga de concreto, esto va a empezar a doblarse de esta forma, ¿no? A empezar a doblarse de esta forma. O bueno, también empezar a doblarse no solo por el peso de esta viga de concreto, sino también por las cargas que va a tener esta viga. ¿No es así? Entonces, va a tender a doblarse y en la parte superior se va a generar, o bueno, va a estar en compresión y en la parte baja estará en tracción. Entonces el concreto, por una fuerza o su peso propio, se va a deformar de esta manera, ¿no? Y estaremos viendo una flexión. Y bueno, en flexión se genera compresiones y tracciones a la vez. Entonces, en la parte superior, ¿no? En esta parte superior, fácilmente está soportando compresiones, pero en la parte baja ya no soporta tracciones. Entonces, debido a eso, es típico que el concreto va a empezar a fisurarse. Ese es el problema, por lo cual se coloca un material más resistente, como son justamente estas barras de acero, ¿no? Estas barras de acero. Y como ya tiene barras de acero en la parte de abajo, entonces con su peso propio
va a empezar a doblarse, pero ahora como tiene un refuerzo en la parte baja, al doblarse el acero empezará a ayudar, ya que el acero soporta bastante tracción, como vemos aquí. Y ahora vamos a ver cuál es la resistencia a la tracción del acero corrugado que usamos en concreto armado, el famoso grado 60. Vamos a anotarlo por aquí también, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia a la tracción del acero que usamos en concreto armado? El grado 60. Tiene una resistencia de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Y ahora vamos a ver cuál es la resistencia a la compresión de este mismo acero grado 60. Ya, a la compresión. En realidad el acero es un material que se comporta muy parecido en tracción y compresión. Entonces, si su resistencia a la tracción es de 4200 kilos por centímetro cuadrado, su resistencia a la compresión es más o menos similar, ¿no? Entonces vamos a dejarlo tal como está. Y seguro ustedes dirán, pero si el acero tiene un montón de resistencia, yo podría hacer edificios con puro acero, ¿no? Sería mejor. Pero, ¿qué problema tiene? Entonces, ¿por qué se construyen con concreto? Bueno, esa justamente era una de las siguientes preguntas. Así que bueno, si se construye todo con acero, lo que primero que pasaría es que te saldría un poco caro, ¿no? El acero no es barato, pero sí sería barato, hasta lo podría reemplazar el concreto. Ahora, otro punto más es que va a necesitar mantenimiento por la corrosión, ya que los metales se corroen fácilmente. Bueno, también se puede decir que es más liviano y agiliza el proceso de construcción comparándolo con el concreto, pero hablando de densidades, el acero es más pesado, ya que el concreto tiene una densidad de 2400 o menos, diría yo, porque si le quitamos el acero sería de 2300 kilos por metro cúbico. En cambio, la densidad del acero es variable, dependiendo de qué acero sea. Y esta densidad del acero grado 60 podría llegar a 7000. Bueno, estaría entre 7000 a 8000 kilos por metro cúbico. Estaría entre esos valores. Si alguien tiene el valor exacto, me lo comenta, por favor. Entonces vemos que el acero es más pesado, es más denso. Y el concreto es más liviano. ¿Y por qué es liviano? Porque tiene poros. Su porosidad es bastante alta. Entonces hay que recordar que el acero sí o sí tenemos que usarlo en concreto por el tema de flexión, ya que si un elemento se flexiona va a generar tracciones y para ayudar a esas tracciones se necesitan las barras de acero. Y alguien se dirá, pero ¿qué pasa en las columnas? Si en las columnas solo se transfiere cargas, ¿no? Solamente el peso de los pisos superiores hasta los inferiores, ¿no es así? En las columnas se generarán flexiones, porque ustedes saben que en las columnas se coloca barra de acero, ¿no es así? Entonces, ¿por qué se coloca barras de acero? Bueno, el problema son los sismos. Sí es cierto que las cargas van hacia abajo, estaría en compresión nada más, pero el problema es que los sismos van a mover a las columnas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a borrar esto de acá. Y ya voy a traer este otro dibujo que hice. Listo. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Es cierto que estas cargas van hacia abajo, que va a estar en compresión en caso de columnas. Pero el problema es que los sismos van a mover a las columnas de un lado para otro, ¿no? Si nuestra columna está así, el sismo la va a mover así, de un lado hacia otro, ¿no? De un lado hacia otro, las van a sacudir, van a tender a doblarse. Entonces se van a generar tracciones
como también compresiones. Por eso se colocan barras de acero a las columnas, si no, no aguantarán los sismos. Además, si una viga está encima, no solo se van a transmitir cargas, sino también se van a transmitir momentos, los cuales hacen que este elemento empiece a doblarse. Aquí estamos viendo el momento que se está transmitiendo y hará que este elemento empiece a doblarse. Entonces, debido a esa doblez es que se necesita barras de acero. Entonces, columnas, vigas, losas necesitan siempre acero reforzado, porque siempre se generan momentos. Bueno, además también se puede incluir la carga por el viento. Por ejemplo, en edificios altos se puede generar fuerzas horizontales, ¿no? Vamos a algo así, ¿no? Fuerzas horizontales, de esta forma. Y por aquí también. Aquí o aquí, pero se generan fuerzas horizontales. Entonces, esa fuerza horizontal puede hacer que este elemento también tienda a doblarse, ¿no es así? Entonces, en ese caso, el acero también ayudaría. Pero más que todo, el viento se analiza pues en edificios altos, en zonas de vientos muy fuertes. Bueno, como ya hemos podido ver, el concreto es una mezcla de cemento, agua y agregados. Pero ahora les quiero hacer una pregunta. En nuestra mezcla de concreto, ¿qué material pondría más? ¿Tendrá más cemento, más agregado o más agua? Sea el elemento que sea, ¿no? Yo que pondría más agua, más cemento, más agregado grueso o más agregado fino. Eh, Antes de responder esa pregunta, hay que ver bien esta imagen del centro, que es una bolsa de cemento y bueno, una bota de agua con unos corazoncitos. ¿Ya? Esa es la relación agua-cemento. Es la que nos indica la resistencia del concreto. En otras palabras, si la relación agua-cemento es baja, entonces tenemos más resistencia. Pero si la relación agua-cemento es más alta, entonces tenemos menos resistencia. Entonces se podría decir que es inversamente proporcional a la resistencia. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos insumos, ¿no? Acá tenemos un buggy con agregado fino, una bolsa de cemento, un buggy de agregado grueso y agua, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos insumos ingresa más en nuestra mezcla de concreto? Yo diría que entra más agregado por costos, ya que el cemento, ¿ya? Este cemento es el que más cuesta, más o menos algo de 20 soles aquí en Perú. Y bueno, un metro cúbico de concreto cuesta entre 27 o 30 soles, y un metro cúbico es un montón. Y bueno, el agua sabemos que no es tan caro. Entonces, el cemento es lo más costoso que entra en el concreto. Entonces, la idea es meter más cantidad de agregados, lo mayor posible, con tal de usar menos cemento y menos agua. Y siempre hay que tener en cuenta mantener la relación agua-cemento para obtener la resistencia deseada. Entonces, justamente aquí tenemos esta tablita de proporciones típicas de los componentes del concreto. En agregado tenemos un 60% a 75% de agregado del volumen total. En agua puede entrar de 15 a 22%, el cemento de 7 a 15% y aire de 1 a 3%. Bueno, siempre se genera aire o burbujas de aire atrapadas. Además, también se puede ver que entra aditivos, que bueno, es una cantidad bastante mínima de 0.1 a 0.2%, ¿no? Vamos a ver que las cantidades van a ser en mililitros. Ahora, un tema aparte de esto es el tema ambiental. Fabricar más cemento produce en la cocción de la roca caliza y arcilla, ¿ya? Lo que va a producirse es un montón de CO2, dióxido de carbono, y eso contamina bastante nuestro planeta. Y justamente el material más consumido es el agua, pero ya se ha llegado a que el cemento es el segundo material más consumido en el planeta. Entonces la contaminación de CO2 es bastante drástica.
Ahora vamos a pasar esta siguiente PPT, esta siguiente diapositiva. Por este lado izquierdo tenemos un edificio de concreto armado, con muros de concreto armado, losas de concreto armado. Y por este lado tenemos un edificio de albañilería, ¿no? Que también tienen columnas de concreto armado y algunas placas de concreto armado que son como muros pequeños pero más angostos, ¿no? Y además están hechos con muros de albañilería. Les pregunto a ustedes, ¿qué ventajas o desventajas tiene cada estructura? Vamos a anotarlas por aquí, ¿sí? ¿Qué ventajas o desventajas tiene cada estructura? Bueno, se podría decir que el edificio de concreto armado tiene más rigidez porque no se deforma fácilmente. También podemos decir que este edificio de concreto armado podría tener más durabilidad, ¿no? Más durabilidad. Pero en este caso sería bastante complicado porque el ladrillo también tiene bastante durabilidad como el concreto, porque tampoco va a estar a la intemperie. Entonces creo que ahí en la parte de durabilidad la diferencia no sería mucha, ¿ya? Pero igual hay que considerarla, pero la diferencia no es mucha, ya sabemos. Porque lo que va a soportar son los elementos de concreto armado. También podemos decir que en un edificio de concreto armado hay una mayor rapidez de construcción, ¿no? Mayor rapidez de construcción. Porque solamente se coloca el encofrado, el acero y llenamos con el concreto. También se puede decir que hay menos mano de obra, ¿no? A comparación de un edificio de albañilería, hay menos mano de obra. Bueno, y decimos que hay mayor rapidez de construcción porque solamente se encofra, se coloca el acero y se llena, ¿cierto? En cambio, en un edificio de albañilería, en los muros de albañilería se hacen por hiladas, ¿no? Una hilada, dos hiladas, tres hiladas, cuatro hiladas, 5, 6, 7, 8 hiladas, ¿no? Entonces, por eso decimos que en un edificio de concreto armado hay mayor rapidez de construcción. Ahora, por la parte de edificios de albañilería, vemos que hay menos costo de materiales, ¿no? Menos costo de materiales. Porque en un edificio de concreto armado lo que más entra es el cemento, ¿no? En cambio, en un edificio de albañilería, pues hay más ladrillo, ¿no? Y el ladrillo no es tan caro. Entonces, hay menos costo de materiales. También se puede decir que tiene menos densidad, ¿no? Menos densidad. Y ahora vamos a ver un ejemplo para también resaltar sus ventajas y desventajas de ambos, ¿sí? Ya lo tengo por aquí graficado, vamos a moverlo. Entonces, por ejemplo, en caso de sismos, si este sismo va a venir con una aceleración, la fuerza con la que le va a golpear al edificio, ¿no? En este caso estaríamos viendo la segunda ley de Newton, que sería la fuerza es igual a la masa, en este caso del edificio, por la aceleración del sismo, ¿no? La fuerza con la que va a golpear el sismo va a ser igual a la masa del edificio por la aceleración del sismo. Entonces, si mi edificio es más pesado, entonces la fuerza con la que va a golpear al edificio va a ser mayor. ¿En qué caso va a ser más fuerte el sismo? ¿En la estructura de concreto armado o de albañilería? ¿En qué caso le va a golpear más el sismo? Golpearía más en el edificio de concreto armado. ¿Por qué? Porque es más pesado, ¿no? Ya hemos visto que el edificio de albañilería tiene menos densidad, es menos pesado. Y ahora vamos a ver cuál será más flexible, ¿no?
También vemos que un edificio de albañilería es más flexible porque no tiene muchos muros. Pero en realidad ambas estructuras son muy buenas, ¿no? Si ambos cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones, en este caso la E060, que es de concreto armado, entonces ambas son muy buenas, ¿no? Sean de albañilería o de concreto armado. Si cumplen con las normas, ambas serán muy buenas. También hay que recordar que los muros de albañilería, en este caso, como podemos ver aquí, también son muy buenos porque también funcionan como placas. Ayudan bastante en tema de sismos, pero esto siempre y cuando este edificio haya sido construido por un profesional de acuerdo a las normas, donde se haya usado pues un ladrillo macizo, no un ladrillo hueco. Otros le ponen hasta ladrillo pandereta, que no debe usarse en los muros portantes, ¿no? En ese caso estaría mal. Bueno, bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña clase de introducción al curso. Más que todo fue para recordar algunos conceptos que tal vez no los teníamos tan, tan presentes, pero ya lo acabamos de ver. Así que quería preguntarles algo, ¿no? ¿Le gustaría que las clases sean así cortas de 20 a 30 minutos o que duren entre 2 a 3 horas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el siguiente video yo voy a seguir con el tema de introducción al curso, ¿ya? Y también va a durar entre 20 a 30 minutos. ¿Prefieren que sea así o prefieren que un tema, en este caso, bueno, de introducción al curso, lo hagamos en un solo video de 2 a 3 horas, ¿no? Ya depende de ustedes, me lo comentan, o si no, continuamos así haciendo videos de 20 a 30 minutos. Bueno, eso sería todo. La verdad que les agradezco, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, algunas sugerencias, solo me lo comentan, por favor, ¿sí? Hasta luego, muchas gracias. Un gusto.